Para cómo están las cosas, lo tengo que decir. Primero, buenas noches. Estos Bote Pronto son las 7:15. Estoy con el secretario de Hacienda. Arturo, son 7:15. Trump le está hablando a su nación. Acaba de tomar una decisión rara sobre suspender viajes. Pero, ¿de qué tamaño es tu preocupación hoy sobre México los próximos 6 meses? Pónmelo en magnitud. No, yo creo que este es un caso que solamente se da cada cierto tiempo, ¿no? La situación análoga más cercana es la que vivimos en el 2009, donde tuvimos la crisis financiera internacional, la llamada Gran Recesión, junto con el fenómeno del N1H1. ¿Qué estamos viviendo ahora? Ahora estábamos saliendo de un proceso de aceleración global en el 2018 y a eso se sumó el tema del coronavirus y en el caso de México particular y de los países petroleros en general, el tema de la caída de los precios del petróleo. Por la bronca entre Rusia y Arabia Saudita. Sí, ahora lo que es importante señalar es que estos no son dos fenómenos aislados. El tema del coronavirus tiene efectos en la economía y uno de los cuales es una perspectiva de que la demanda global va a caer en general. ¿Y eso provoca la discusión entre Rusia y Arabia Saudita? Eso provoca la caída de los precios del petróleo. Okay. Entonces, ante la caída de los precios del petróleo, lo que hay que buscar es cómo estabilizar los precios a un nivel más alto y eso requiere que los países productores bajen la cantidad ofrecida. Y ahí es donde se da la discusión. Arabia Saudita estaba dispuesta a disminuir, pero los rusos no estaban dispuestos a disminuir. Ok. Has dicho, estamos blindados, pero alguien que no entiende y que no sabe, dime, ¿cómo nos blindamos? Está el peso donde está hoy, están las bolsas del mundo, no solo la mexicana donde están hoy. ¿Qué es eso de blindar y de qué se trata blindar? Bueno, yo creo que hay 3 fenómenos que pasan al mismo tiempo, ¿no? Uno, el que tú haces referencia al mercado cambiario, y México desde hace mucho tiempo lo que tiene es un tipo de cambio flexible. De hecho, el que se mueve el tipo de cambio no es necesariamente malo, es por diseño para absorber parte de estos choques. Ahora, ¿no? El presidente siempre presume que está bien el peso, ¿no? Sí, pero está bien que eso sea así. El segundo tiene que ver con las finanzas públicas, y ahí es sobre todo a nosotros, ¿no?, donde nosotros ponemos un énfasis muy muy importante. Hasta 1995 cada crisis venía asociada a una crisis de las finanzas públicas. Ahora ya no, dices. Ahora ya no, y además ahí es donde estamos blindados, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, desde hace muchos años, no es nada más desde esta administración, la Secretaría de Hacienda tiene una política que es extraordinariamente prudente en el manejo de la deuda. Entonces déjame decirte cómo estamos hoy. Hoy, por todo propósito práctico, el 80% de la deuda mexicana está en pesos. Es decir, si hay un movimiento del tipo de cambio, no cambia la deuda, que sí pasó en el 95. El 80% de la deuda en pesos está a tasa fija. Es decir, aun cuando la tasa de interés subiera, no nos iba a subir el costo. El 100% de la deuda que está en monedas extranjeras, que son en ese orden dólares, euros y yenes, fundamentalmente está a tasa fija. Okay. Y el 80% de la deuda está a largo plazo, es decir, no tenemos vencimientos de manera inmediata, de tal forma que esta estructura te permite paliar cualquier cambio de volatilidad que se da en el corto plazo, como los que vamos a ver. Ok, te tengo que hacer esta pregunta en términos de blindaje. Anunciaron que se compraron las coberturas petroleras, pero por alguna razón ya hay una discusión. No se ha dicho cuánto de nuestro programado de petróleo se aseguró a cierto precio con estos. ¿Cuánto fue? Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos una combinación de seguros que cubre a los $49 que tenemos programados en la ley de ingreso, de tal forma que los ingresos que estábamos esperando por el petróleo están cubiertos. O sea, todo, es decir, porque ustedes en la ley de ingresos dicen, vamos a producir tantos barriles a 49 pesos. Eso, a $49. A 49. Eso está asegurado. Eso está asegurado. Lo que está en el no hay discusión. Sí, no hay discusión. La razón por la que suele haber confusión es porque nosotros no decimos cuándo estamos asegurando, porque el mercado de la mezcla mexicana es muy específico y hay pocos compradores y vendedores. Y si nosotros empezamos a decir cuándo y cómo estamos actuando, se identifica y entonces nos cambian los precios la próxima vez que tengamos que asegurar. Ok. ¿Qué más podemos hacer, Antonio? Bueno, yo creo que hay... Es decir, cada día parece que se ponen peor las cosas. Sí. ¿Habría algo extraordinario que hacer? Mira, a ver, hay que hacer 2 distinciones. Una, la de las finanzas públicas, y otra, la de economía, y una tercera es la de salud. Okay. ¿No? Entonces, lo que está blindado son las finanzas públicas. No moverle. Exactamente, pero eso ya está bien, ¿no? Economía. En economía lo que tenemos que hacer es
Hay una lección muy importante del 2009, que es el impacto económico que tuvo el N1H1 en ese momento, y que no es muy distinto de lo que estamos viendo pasar en Europa y claramente en Italia y lo que pasó en China. No se debió propiamente al efecto de la enfermedad, sino al efecto de las medidas para combatir la enfermedad. Es decir, cuando un país decide cerrar las escuelas, cerrar los restaurantes, eso Italia tiene un impacto. Sí, y también México en el 2009. ¿No? Y eso tiene un impacto importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero ser prudentes. Lo que estamos haciendo nosotros es coordinarnos con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de manera muy transparente ha definido las 3 fases de evolución de esta enfermedad. La fase 1, cuando todos los casos son importados, que es como estamos ahora. La fase 2, cuando hay contagio de lo que llaman segunda, tercera y cuarta generación. Y la fase 3, cuando hay un contagio ya digamos en la población en general. Y las medidas son distintas en cada una de estas fases. Pero ahí estás hablando de salud. ¿Algo más para reanimar la economía? Sí. Te lo pregunto. ¿Tú sabes si por fin, como dijo el presidente, ya va a haber plan de inversión en energía? Sí, por supuesto. ¿Pero cuándo va a haber plan de inversión de energía? La semana que entra. ¿La semana que entra? Sí, la semana que entra. Ya va a salir. Sí, pero eso no es suficiente. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos hoy mucha claridad de lo que va a pasar, pero eso también nos da un lujo muy específico. A diferencia, por ejemplo, de lo que le está pasando a los italianos o a algunos países de Europa, donde están tomando decisiones de política en el momento en que están enfrentando la crisis de salud, nosotros sabemos por las trayectorias que tiene la medicina, la epidemia, que vamos a llegar a alguna situación similar en algunas semanas y nos permite irnos preparando con anticipación. Cuando lleguemos a alguna de las fases más avanzadas, seguramente algunos sectores de la economía van a disminuir su actividad. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer desde ahora es empezar a darle un impulso a la economía. Es decir, no necesitamos esperar a que la economía se empiece a desacelerar. Bueno, primero hay cuatro acciones inmediatas que estamos tomando. Una es, estamos adelantando todo el gasto del gobierno federal, incluyendo y en particular el gasto de inversión. Es decir, lo que necesitamos es que se esté invirtiendo hoy para que cuando la economía se empiece a desacelerar, ya la economía... Se están quitando trabas, se está moviendo el elefante, para mencionar al presidente. Es más que eso. Lo que nosotros hicimos fue adelantar las licitaciones, las hicimos en el otoño del año pasado, de tal forma que hoy estamos construyendo, estamos adquiriendo y no preparando los procesos. Esa es la primera. La segunda es, hay una serie de fondos que se utilizan para hacer coinversiones con los estados. Sí. Normalmente eso, en un año usual, lo que se hace es se van dando autorizaciones a lo largo del año para esos proyectos. Lo que nosotros hicimos es adelantamos esas autorizaciones y hoy estamos haciendo coinversiones en Tlaxcala, en Veracruz, en Sinaloa, etcétera, ¿no? Entonces, esas las estamos adelantando. La tercera tiene que ver no con recursos del gobierno, pero sí con inversiones donde el gobierno cumple un rol muy importante, que son las concesiones. Entonces, por ejemplo, aumentamos el periodo de ciertas concesiones carreteras y a cambio de eso el sector privado tuvo que invertir 22,000 millones de pesos que ya se están invirtiendo. ¿No? Y la cuarta son los proyectos, y algunos de ellos van a estar ligados al anuncio del sector energético, que son completamente privados, pero quieren algún tipo de autorización, licencia del gobierno, etcétera. Entonces vamos ahí a dar claridad en qué se puede invertir y a movernos muy rápido a procesar las licencias y las autorizaciones si fueran ¿Esto es lo que se llama acciones contracíclicas, dirías? La parte contracíclica sobre todo tiene que ver con el gasto, es decir, cuando tú aumentas el gasto en el momento en que la economía está disminuyendo. Lo otro tiene que ver con... Lo otro va a ayudar en el ciclo, pero en realidad tiene que ver más con la eficiencia en las tomas de decisiones. ¿En cuántas semanas tendrás que evaluar si hay que hacer más, Arturo? Bueno, no va a ser... Lo estás evaluando todos los días. Claro, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo 3 cosas. Primero, nosotros estamos corriendo nuestros modelos y nuestras estimaciones a partir de los modelos epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Yo creo que esto es algo esto sí es relativamente nuevo en la Secretaría de Hacienda. Nosotros nos reunimos con la Secretaría de Salud y le dijimos, dinos cómo esperas que sea el comportamiento de la enfermedad y las medidas que vas a ir tomando en cada una de estas etapas,
Y nosotros con eso vamos a ir estimando, y estamos en eso, los efectos que va a haber en la economía. Y a partir de ahí estamos preparando diversas políticas, acciones, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente hacia dónde se vaya moviendo la enfermedad y el efecto que vaya teniendo en la economía, nosotros vamos a tener puntos de respuesta ya preparados desde ahora. Hay un grupo de países, China, Irán, me parece que es de los más afectados, Italia sin duda que trae unos problemas, España empieza, Estados Unidos, ¿no? Pero entre todos los países, ¿dónde nos pones en términos de riesgo por lo que has visto hasta hoy, Arturo, y de lo que te dice salud? Porque somos muchos países en el mundo, ¿eh? Y hay muchos países que no tienen un solo caso todavía. Sí, pero también es cierto que hoy la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia, okay. Es un problema global. Nosotros tenemos que actuar de manera muy responsable y prepararnos suponiendo que vamos a tener algún efecto. Si no pasa, ojalá que no pase, pero si llega a pasar, nosotros tenemos que estar listos. Y me interesa eso que dijiste, que no tienes duda que lo que pasó con el petróleo y esta bronca entre Rusia y Arabia Saudita tiene que ver también con la crisis de salud. Esta es básicamente una crisis de salud que viene cuando creíamos que salíamos de la desaceleración. Sí, mira, los efectos del coronavirus en la actividad económica mexicana son clarísimos. Antes del conflicto de Rusia y de China, desde el momento en que se decreta, digamos, de manera muy clara que hay un problema en China, a antes del momento en que el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, el precio del petróleo había pasado de $54 por barril a 30 y tantos dólares por barril. Es decir, ya había un efecto, ¿no? Entonces, ligado al coronavirus, y hay una conexión todavía mucho más directa, es decir, China es la factoría del mundo y estaba prácticamente parada, consume un gran número de materias primas, incluyendo petróleo. Más allá de todo esto que me has dicho hoy, que estamos preparados, que estás preparado, que lo están analizando, que se juntan con salud, que ves cómo vienen las cosas, ¿alguna buena noticia? Bueno, que estamos preparados. O sea, estamos... yo creo que lo más importante es que estamos preparados. Entonces, y que estamos tomando medidas. Te lo voy a preguntar de una manera diferente. Si soy un inversionista, ¿qué hago hoy en día? Bueno, yo creo que hay que tener tranquilidad, ¿no? Yo creo que lo peor que le puede pasar a los ciudadanos y a los inversionistas es desesperarse. Nosotros tomamos, por ejemplo, una medida el lunes pasado junto con el Banco de México de aumentar las líneas de cobertura y la posibilidad de hacer subastas en cualquier momento, y eso disminuyó la volatilidad, lo cual nos confirma que parte de los cambios que estábamos viendo en los precios del peso mexicano tenía que ver con el nerviosismo y no necesariamente con razones fundamentales. Tú dirías tranquilidad. Así es. Hasta que sea peor. Secretario, bienvenido a Acapulco, caray, en estos días complicados. No debe pasar noches muy largas ahora, ¿verdad? No he dormido. Sus noches son largas. No duermo mucho, pero duermo profundamente porque llego muy cansado. Eso es. Gracias. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muy buenas noches.